la invitación al descanso. Busca ahora tu postura más cómoda. Deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al colchón, sintiendo como cada punto de apoyo te sostiene con firmeza y suavidad. No hay nada que debas hacer. No hay lugares a donde ir ni tareas pendientes. Todo lo que ha ocurrido hoy ya ha quedado atrás, disuelto en las horas que ya han pasado. Respira conmigo. Inhala profundamente, llenando tus pulmones con calma. Y al exhalar, deja que tus hombros caigan, que tu mandíbula se relaje y que tu rostro se alice. Siente como la pesadez empieza a recorrer tus piernas, tus brazos, tu espalda, como si fueras hundiéndote en una nube cálida y acogedora. Este es tu momento, un refugio de silencio donde solo existen estas palabras y el ritmo de tu propia respiración, cada vez más lenta, más profunda, más pausada. Capítulo 1. El jardín de la bruma leve. Imagina un jardín inmenso, un espacio que existe solo para tu descanso, donde el tiempo parece haberse detenido en una tarde perpetua y serena. Es un jardín de senderos de arena clara, donde cada paso quedase silencioso y firme. A tu alrededor hay árboles de hojas anchas que se mecen con una brisa casi imperceptible, un vaivén suave que parece marcar el compás de tu respiración. El aire tiene un aroma fresco, una mezcla de tierra húmeda, lavanda y el aroma tenue de las flores nocturnas que comienzan a despertar. Todo en este jardín invita a la calma. Los colores no son intensos. Son tonos pasteles, azules profundos, violetas suaves y verdes que se pierden en una neblina acogedora. Caminas por el sendero y, con cada paso, sientes como tus pies se vuelven más ligeros y, a la vez, más relajados. Aquí, la naturaleza solo susurra. Las hojas de los árboles se rozan entre sí con un sonido suave, un SHHH constante que te acompaña y te arrulla. Un pequeño arroyo cruza el jardín, y su agua, cristalina y mansa, apenas se desliza sobre piedras redondeadas, creando un sonido de corriente eterna, una melodía monótona que te invita a soltar cualquier último pensamiento. Todo está en equilibrio, todo está en silencio, todo es simplemente paz. Capítulo 2. La casa del Valle Cálido. Siguiendo el sendero, llegas a una casa pequeña, construida de madera noble y piedra, situada en medio de un valle verde que se extiende hasta el horizonte. La casa es un refugio perfecto. La puerta está entreabierta, invitándote a entrar en un espacio donde la luz es dorada y templada. Dentro, todo está dispuesto para el descanso. Hay alfombras mullidas, muebles de líneas suaves y mantas de lana que parecen esperar tu presencia. Te sientas en un sillón orejero, profundo y acogedor, frente a una chimenea donde un fuego de leña arde con una llama constante y tranquila. El fuego no chisporrotea, solo libera un calor suave que se extiende por la habitación, envolviéndote en una temperatura perfecta. Observas el fuego, una llama, otra llama, un movimiento lento y cíclico de luz naranja que baila sobre las paredes de madera. Es hipnótico. Tus párpados empiezan a pesar, no porque estés cansado, sino porque estás profundamente cómodo. Escuchas el crujido apenas audible de la leña, el sonido del fuego que respira. Sientes como el calor relaja tus músculos uno a uno. El valle fuera de la ventana está en calma, bañado por la luz de la luna que empieza a asomarse, un mundo exterior que te protege y te permite estar aquí, seguro, en este refugio donde el tiempo no tiene medida. Capítulo 3. El viaje en el barco de papel. Tu mente, ya casi dormida, se traslada ahora a un lago inmenso y tranquilo, bajo un cielo estrellado donde cada luz parpadea con una lentitud infinita. Te encuentras en una pequeña barca de madera, una embarcación sólida y segura que flota sobre un agua tan quieta que parece un espejo. La barca se mueve por sí sola, deslizándose sobre el agua sin necesidad de remos, impulsada por una corriente invisible y amable. Sientes un suave balanceo, un vaivén rítmico, adelante y atrás, adelante y atrás. Es el mismo ritmo de tu respiración. La barca te lleva por el centro del lago, alejándote poco a poco de la orilla, llevándote hacia una paz aún mayor. Desde tu posición, miras hacia arriba. Las estrellas no se mueven, simplemente brillan observándote. Una luz blanca, una luz plateada, un brillo que te calma. El agua bajo la barca está fresca y, al pasar el borde,
Crea círculos concéntricos que se expanden hasta desaparecer. Nada te molesta. No hay destino, no hay prisa. Solo el movimiento lento, el balanceo suave, la paz absoluta de estar flotando en medio de la quietud. Te sientes pequeño, protegido por la inmensidad, entregado al descanso que la noche te ofrece generosamente. Capítulo 4. La biblioteca del olvido. Finalmente, la barca te deposita suavemente en una plataforma de madera que da acceso a una biblioteca infinita. No es una biblioteca de libros para leer, sino una biblioteca de libros para soñar. Las estanterías llegan hasta el techo y el aire huele a papel viejo, a madera seca y a lavanda. Te acomodas en un espacio entre estanterías, donde hay una cama amplia, cubierta con sábanas de lino que se sienten frescas y suaves contra la piel. Aquí, el silencio no es solo ausencia de ruido. Es una presencia, un manto que te cubre y te aísla de todo lo que no sea este momento de descanso. En esta biblioteca, todos los pensamientos que acumulaste durante el día se guardan en los libros. Los cierras, uno a uno, y los colocas en los estantes. Ya no necesitas recordarlos. Ya no necesitas resolver nada. Los libros descansan, y tú descansas con ellos. Sientes como tu cuerpo se funde con el colchón, como tus pies descansan, como tus manos descansan, como tu mente descansa. El silencio es profundo. La paz es total. Estás en el lugar más seguro del mundo, en un sueño que ya empieza a envolverte por completo. Nada te falta. Todo está bien. Solo existe este descanso, profundo, eterno, suave. Suave, lento, profundo. Todo es calma. Todo es silencio. Descansa ahora, duerme. La invitación al descanso. Antes de comenzar, busca una postura que te resulte profundamente cómoda. Deja que tu cuerpo se acomode, sintiendo como el peso de tus hombros, de tus brazos y de tus piernas se libera por completo. Respira hondo, muy lentamente. Inhala aire fresco. Al exhalar, deja que cualquier pensamiento del día se disuelva como nubes que el viento lleva suavemente hacia el horizonte. No hay nada que hacer. No hay lugares a donde ir. Solo existe este momento y el ritmo pausado de estas palabras que te acompañarán hacia el silencio. Capítulo 1. El Valle del Crepúsculo. Imagina un valle inmenso, acunado por montañas suaves que se pierden en una neblina azulada. Es la hora del crepúsculo, el instante en que el mundo contiene la respiración. Todo es calma, una calma profunda y antigua. Caminas por un sendero de tierra firme, rodeado de hierbas altas que se mecen con una brisa imperceptible. El aire huele a lavanda silvestre y al perfume tenue de los árboles que empiezan a dormir. Tus pasos son lentos, rítmicos, marcando una cadencia que te conecta con la tierra. A lo lejos, ves un pequeño pueblo de casas de piedra clara con techos que brillan bajo la luz naranja del sol que se despide. Las ventanas son cuadradas, cálidas. Desde ellas apenas escapa una luz mortecina, el brillo de un hogar que descansa. El pueblo está en silencio. Nadie tiene prisa. Las calles están limpias, invitándote a recorrerlas a tu ritmo. Cada paso que das te lleva más cerca de la tranquilidad, borrando cualquier tensión que aún quedaba en tus músculos. Estás aquí, donde el tiempo se detiene y solo importa el suave latir de tu corazón. Capítulo 2. El reflejo en el agua. Cruzas un puente de madera vieja sobre un río que casi parece estar quieto, un espejo líquido. El agua es cristalina y refleja los tonos violetas del cielo que se transforma hacia el añil. Escuchas el sonido del agua al rozar las piedras redondeadas. Es un murmullo constante, un susurro monótono que te arrulla. Te detienes en medio del puente. Observas cómo el agua fluye con una lentitud infinita, sin esfuerzo, sin propósito, simplemente siendo. Ese es el ritmo de la noche que comienza. Ese es el ritmo que tú adoptas. El aire baja de temperatura, envolviéndote en una caricia fresca que te invita a sentirte más protegido. La luz se atenúa. Todo es acogedor. Tu respiración sigue ese mismo curso. Suave, fluida, rítmica. Capítulo 3. La biblioteca de los libros en blanco. Sigues tu camino hasta una antigua casona al borde del bosque. Es una biblioteca,
un lugar donde el tiempo se guarda en estanterías. Entras con suavidad. El aire huele a papel viejo y a madera noble. Hay mesas de madera robusta y, en ellas, libros abiertos cuyas páginas están en blanco, esperando a que alguien descanse sobre ellas. Te sientas en un sillón orejero, profundo y mullido. Te acomodas, hundiéndote en su suavidad, sintiendo como tu columna se alinea y tus ojos empiezan a pesar con una dulzura irresistible. Aquí, el silencio es absoluto. Es un manto invisible y cálido que te envuelve por completo. El mundo ha desaparecido y solo quedas tú, flotando en este espacio de paz infinita, donde el sueño te llama. Capítulo 4. El jardín de las estrellas. Sales al jardín privado donde las flores nocturnas empiezan a abrir sus pétalos. Son flores blancas que brillan bajo la luz de las estrellas, exhalando un aroma dulce. Caminas por un sendero de arena fina que cruje apenas bajo tus pies. Un sonido suave, un arrullo. Te sientas en un banco de piedra templada. Miras hacia arriba. El cielo es un manto de terciopelo oscuro, tachonado de estrellas que parpadean con una lentitud hipnótica. Una, otra más. Las estrellas te miran, y tú las miras, dejando que tu conciencia se expanda, volviéndose tan vasta como el firmamento y tan ligera como el aire nocturno. No hay pensamientos, no hay preguntas, solo la inmensidad del cielo y tu capacidad de simplemente descansar, de ser parte de este orden natural. Capítulo 5. El regreso al descanso total. El camino de regreso es una línea recta de tranquilidad. Cada paso es más pesado, más lento. Sientes como el sueño sube por tus piernas, relajando cada fibra. Es una marea cálida que te sumerge poco. La invitación al descanso. Antes de comenzar, acomódate en ese espacio que es solo tuyo. Deja que tu cuerpo se libere de la tensión, soltando el peso de los hombros, relajando la mandíbula y permitiendo que tus pies se hundan en la calidez de las sábanas. Respira profundamente, inhala aire fresco y, al exhalar, deja que cada pensamiento del día se disuelva como la niebla al amanecer. No hay nada que hacer, no hay lugares a donde ir. Solo existe este momento, tu respiración y el ritmo pausado de estas palabras que te acompañarán hacia el silencio. Capítulo 1. El camino de los pinos plateados. Imagina un bosque antiguo, donde los pinos son tan altos que sus copas parecen acariciar el cielo nocturno. El aire es limpio, frío y huele a resina y a tierra húmeda. Caminas por un sendero de agujas de pino que amortiguan cada uno de tus pasos, convirtiendo tu andar en un movimiento silencioso y rítmico. La luna llena se filtra entre las ramas, bañando todo con un brillo plateado, suave y constante. Escuchas el sonido del viento, un murmullo apenas perceptible que mueve las copas de los árboles con una lentitud hipnótica. Es el bosque susurrando canciones de cuna antiguas. A cada lado del camino, pequeñas flores de luz se abren solo para ti, iluminando el sendero. Sientes que tu respiración se sincroniza con el suave balanceo de los árboles. Estás seguro, estás protegido. Todo lo que te preocupaba ha quedado lejos. Fuera de este bosque, fuera de tu alcance, solo existe la paz de este camino que te conduce, sin prisa, hacia un sueño reparador. Capítulo 2. El refugio del lago espejo. Al final del sendero, llegas a un lago de aguas tan tranquilas que parecen una superficie de cristal líquido. El reflejo de las estrellas en el agua es tan nítido que no sabes dónde termina el cielo y dónde comienza el lago. A la orilla del agua, hay una pequeña cabaña de madera, con una luz tenue brillando en su interior, un faro de calidez en la quietud de la noche. Te acercas a la orilla y te sientas sobre la hierba fresca. Observas cómo el agua apenas se mueve, creando ondas tan minúsculas que parecen caricias. Escuchas el sonido del agua al tocar la orilla, un ritmo lento, un latido natural que te invita a cerrar los ojos. La temperatura es perfecta, el aire es una caricia constante. Sientes como la calma del lago se traslada a tu mente. Tus pensamientos, que antes eran rápidos, ahora se mueven como el agua del lago. Despacio, sin resistencia, volviéndose claros y profundos. Estás en un lugar donde el tiempo no cuenta, donde solo importa la pausa, el alivio y el descanso absoluto. Capítulo 3. La biblioteca del tiempo suspendido. Entras en la cabaña
El interior es un refugio hecho de madera noble, con olor a papel antiguo y a cera de abeja. En el centro, un sillón grande, profundo y cubierto de mantas de lana, te espera. Te sientas y te hundes en él, sintiendo como cada parte de tu cuerpo es sostenida por la suavidad del tejido. En las estanterías, cientos de libros permanecen cerrados, guardando historias que ya no necesitan ser contadas porque esta noche el único libro abierto es tu descanso. El silencio aquí dentro es denso, un silencio cómodo que llena los espacios entre las paredes. Observas como la luz de una vela sobre la mesa pequeña oscila suavemente, un movimiento cíclico y eterno. Tus ojos se cierran por voluntad propia. La pesadez llega a tus párpados, una dulzura irresistible que te invita a no hacer nada más. La biblioteca es un capullo. Estás protegido del mundo, envuelto en una quietud que protege tus sueños. Capítulo 4. La niebla de los sueños. Desde la biblioteca, tu mente se eleva, convirtiéndose en una niebla liviana que recorre el bosque y regresa al lago. Esta niebla es una manta de color azul profundo que te cubre. No sientes tu cuerpo, solo sientes la ligereza de ser aire, de ser parte de la noche misma. La niebla te guía hacia el centro de tu propia paz. Es un estado donde nada te falta, donde no hay preguntas, donde la vida se simplifica a la esencia. Inhalar, exhalar. La niebla se vuelve más espesa, más cálida, envolviéndote en un abrazo invisible que te mece suavemente. Notas que cada vez que respiras, te hundes más en la calma. La sensación de seguridad es absoluta. Estás aquí, en el centro de tu hogar interior, donde el sueño es un puerto seguro y siempre estás bienvenido. Capítulo 5. El descanso profundo. Ya no hay bosque, ni lago, ni cabaña. Solo queda este momento presente, que se alarga y se expande hasta convertirse en una noche eterna y serena. Tu respiración es el motor de tu calma. Inspiras tranquilidad, expiras cualquier resto de actividad. Tus pies están descansando. Tus piernas se relajan, perdiendo toda tensión. Tus manos, tus brazos, tu espalda, tu rostro, todo se vuelve blando y entregado al soporte de la cama. Estás cayendo en un sueño profundo, un océano de paz donde las olas son lentas y la corriente es constante. Duerme ahora, entrégate a la noche, todo está en orden. Descansa profundamente, suave, lento, profundo. Solo silencio, solo descanso. Ahora, la entrega al silencio. Acomódate en este espacio que es solo tuyo. Siente como tu cuerpo se vuelve pesado, como cada músculo, desde la punta de tus pies hasta tu frente, se entrega al soporte firme y amable de tu cama. Respira con calma, dejando que el aire llene tus pulmones y salga lentamente, marcando un ritmo que te separa del bullicio del día. Ahora no queda nada pendiente, solo el espacio, la quietud y esta invitación a dejarte ir, a descender hacia un estado de paz donde el tiempo se vuelve borroso y amable. Capítulo 1. El bosque de los susurros. Imagina un bosque de árboles antiguos y altos, cuyas copas se entrelazan formando un techo que tamiza la luz. Es el atardecer, y los rayos de sol, ahora dorados y suaves, se filtran entre las ramas como finos hilos de luz cálida. Caminas por un suelo cubierto de musgo espeso, que amortigua tus pasos, haciéndolos silenciosos y lentos. No hay viento, solo una brisa mínima que mueve las hojas con un sonido que parece un susurro constante. ¿Escuchas ese sonido? Es arache. Es un arrullo que viene de la naturaleza, una melodía que te invita a caminar más despacio. Notas que cada vez que inhalas, la frescura del bosque te limpia, y al exhalar, dejas ir cualquier peso, cualquier pensamiento que se haya quedado pegado en tu mente. El bosque es un lugar seguro. Aquí, eres parte del ritmo pausado del mundo. Capítulo 2. La casa del lago. Sales del bosque y llegas a la orilla de un lago de aguas profundas y tranquilas. El cielo es ahora de un tono violeta suave, y el agua refleja perfectamente la primera estrella que aparece en el firmamento. Hay una pequeña casa de madera junto al agua, con una luz tenue en la ventana que parece darte la bienvenida. Te acercas a la orilla y te sientas en una silla de madera frente al lago. El agua está inmóvil, como una superficie de seda que espera el sueño. Observas cómo la noche llega sin prisa,
cambiando el color del horizonte paso a paso, de forma casi invisible. La temperatura es perfecta, una brisa suave que apenas roza tu piel y te hace sentir más abrigado, más protegido. El lago te transmite su quietud. Sientes que tu mente se vuelve como esa agua, serena, clara, sin olas que la perturben. Solo calma, solo reposo. Capítulo 3. El pasillo de las sombras amables. Entras en la casa. El interior es espacioso y sencillo. Hay un pasillo largo, iluminado por la luz de una vela que danza suavemente en un candelabro de hierro. Caminas por el pasillo, disfrutando del ritmo de tus propios pasos, lentos, conscientes, suaves. Las paredes son de un color claro que absorbe cualquier rastro de agitación. A medida que avanzas, sientes que tu cuerpo se vuelve más liviano, pero al mismo tiempo más relajado. Es una sensación de flotar. Estás en un lugar donde no existen las obligaciones, donde solo existe el fluir del momento. El pasillo te conduce a una habitación amplia, donde una cama grande y mullida te espera con sábanas frescas que huelen a limpio, a campo, a descanso. Te recuestas. Sientes como la superficie te sostiene perfectamente, eliminando cada gramo de esfuerzo de tu cuerpo. Capítulo 4. La niebla de la memoria. Ya estás tumbado. Tus ojos se cierran y, en tu mente, comienza a formarse una niebla suave. Una bruma de colores tenues que envuelve todo lo que ha sido tu día. Ves tus tareas, tus conversaciones y tus preocupaciones como formas lejanas, que se van disolviendo en la bruma, perdiendo nitidez, alejándose hasta desaparecer por completo. La bruma es acogedora, tibia, segura. Estás flotando en una paz absoluta. No hay nada que analizar, no hay nada que recordar. Solo el presente, que se vuelve cada vez más pequeño, más sencillo. El latido de tu corazón es el único reloj y marca un compás lento, muy lento, que te guía hacia el sueño, cada vez más despacio, cada vez más profundo. La niebla se hace más espesa y, en su interior, te sientes completamente protegido, como si estuvieras en el centro mismo de la calma. Capítulo 5. El descanso profundo. Ya no hay bosque, ni lago, ni casa. Solo queda este momento. Tu respiración es casi imperceptible, un flujo natural que te une a la noche. Sientes como el sueño te envuelve, una capa de terciopelo que te invita a cerrar los párpados con suavidad. Estás cayendo en un sueño reparador, un espacio donde nada te falta. Todo tu ser se relaja por completo. Tus pies, tus piernas, tu vientre, tus manos, tu pecho, tu rostro, todo se vuelve blando, pesado, descansado. La paz es total. La noche es tu cuna. Duerme, todo está en orden. Descansa, suavemente, hasta el amanecer.